Pues voy a empezar a hablar. El título de esta charla es algo bastante general. En realidad no planeé como tal presentar los resultados específicos de un proyecto de investigación, sino he estado tratando de plantear una introducción diferente a un problema de proteínas, y digo diferente eh, parado desde el punto de vista de un bioquímico. Yo llevo cerca de 8 años en el Departamento de Bioquímica de Facultad de Medicina de la UNAM, y bueno, desde ahí pues puedo, creo que tengo una visión representativa de lo que un bioquímico piensa de las proteínas y cuáles son las herramientas clásicas que ha usado para caracterizarlas. Entonces, pues pretendo en esta plática cambiar un poquito esa perspectiva y mencionar por qué es oportuno hacerlo. Entonces, el título que le puse es Las proteínas como sistemas complejos, el caso de la glucosamina 6-fosfato desaminasa. Ahí está. Entonces, a grandes rasgos empezaré con un sistema que todo el mundo conoce, que es la ATP sintasa. Todo el mundo sabe cuál es la relevancia fisiológica de esta enzima o de este complejo multimérico que opera como un todo, como una unidad. Pero quiero remarcar que tradicionalmente lo que se ha hecho en la investigación es que cualquier problema complejo se ha segmentado. Se segmenta en los componentes de ese sistema y se estudian por separado. Ya, por ejemplo, Ramón comentaba algunas de las propiedades de la materia blanda, de las cuales destaco, por ejemplo, que un elemento o una parte de un sistema no se comporta de la misma manera cuando está solo que cuando está en complejo con el resto de los sistemas, ¿no? A este tipo de comportamiento que cambia en presencia de otros elementos del sistema, pues le llamamos propiedades emergentes. Y de ahí podemos estudiar algunas cosas. El detalle, por ejemplo, de la ATPasa, desde el punto de vista de la biología estructural, es que, así como mencionaba Marlet para los GPCRs, pues es difícil de cristalizar todo este complejo. Entonces, básicamente lo que se ha hecho es segmentar en sus partes a este complejo y estudiarlas por separado, lo cual pues ha dado bastante resultado. Muchas de las cosas correlacionan y muchas de las propiedades que se estudian de esas partes aisladas ha dado sentido o tiene cierto match con la función biológica de este complejo multimérico, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, métodos de biología estructural de más resolución que permiten ver estos complejos en solución nos han enseñado que algunas partes no coinciden en su estructura cristalográfica cuando aislamos una parte del sistema y cuando están dentro de este complejo. Entonces, en realidad lo que nos conviene es pensar que este complejo multimérico no es la suma lineal, digamos, de los elementos y sus propiedades, sino que cada una de estas partes está interactuando con el resto para emerger ciertas propiedades y que en su conjunto este complejo tiene ciertas propiedades, por ejemplo, catálisis. La catálisis nos dicen, pues sí, está dada por los sitios catalíticos, que son las subunidades alfa-beta, pero en realidad pues es un complejo. Esa catálisis o la energía que se necesita para esas reacciones químicas, pues viene dada del movimiento rotatorio de esta otra parte de la proteína, que a su vez está acoplada con el transporte o la translocación de protones en favor de su gradiente de concentración. Entonces diremos que, pues en realidad nos conviene pensar o estudiar esto como un todo. El problema es que no es sencillo, ¿cierto? O sea, experimentalmente hablando, al menos de la biología estructural, pues hemos aprendido que no es sencillo estudiar este sistema en su complejo. O sea, no, tenemos que sacrificar, digamos, a veces la resolución por la completitud. Es decir, si quiero estudiar a detalle, por ejemplo, tal vez cómo es el mecanismo catalítico de las subunidades alfa-beta, a lo mejor tengo que aislarla. Y entonces, de alguna manera, estoy restringiendo esa información, la información que yo obtengo de ese sistema.
Y así se ha hecho tradicionalmente. Entonces, voy a hablar un poquito de propiedades emergentes que todo el mundo conoce. Por ejemplo, este diagrama que es el que nos enseñan en los primeros cursos de bioquímica, que es el de los digamos, diferentes grados de estructura de las proteínas, en donde tenemos la estructura primaria, que solamente es la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria, donde ya hay un arreglo periódico estructural estabilizado por puentes de hidrógeno, la estructura terciaria, donde ya interactúan o emergen otras interacciones físicas, y bueno, la estructura cuaternaria, que es cuando ya tenemos más de una cadena polipeptídica. En otras palabras, podríamos hablar de propiedades emergentes. Por ejemplo, de estructura primaria a estructura secundaria emerge la propiedad de estructura y estabilidad, ¿no? Porque ya no solo es la secuencia de estos aminoácidos, sino cómo es que entre ellos interactúan para formar estos arreglos periódicos. De estructura secundaria a terciaria hay algo más importante, por ejemplo, que ya es el reconocimiento molecular. A este nivel, cuando ya tenemos una estructura bien plegada, ya hay reconocimiento molecular, que al final, digamos, es la principal ventaja de las proteínas como biomoléculas dentro de la célula. Y a estructura cuaternaria, de terciaria a cuaternaria, emergen otras propiedades como la comunicación, de lo cual quiero hablarles hoy mayormente, que es cómo es que estas cadenas polipeptídicas, que ya interactúan físicamente, se comunican entre ellas para sensar, digamos, alguna señal del exterior. Bueno, y en cuanto a métodos, el trade-off que ya vimos todos en las primeras dos charlas es que una de dos, o estudias algo a una gran resolución, pero en tiempos cortos o para sistemas pequeños, o estudias sistemas grandes en tiempos largos, pero tienes que sacrificar la resolución. No puedes tener las dos. Eso es básicamente lo que hemos aprendido. Sí, claramente los recursos de cómputo van mejorando cada vez, pero al final tienes que encontrar la mejor manera de calibrar tu sistema para obtener la información que es relevante en ese rango, digamos, de longitud. Entonces, si yo quiero estudiar catálisis, tal vez sí me conviene modelar orbitales y bueno, hacer mecánica cuántica, pero si yo, por ejemplo, quiero ver cómo es la transición conformacional de una proteína, pues no me conviene estar en este detalle, porque no necesito esa resolución para estudiar ese detalle, ¿no? Si quiero estudiar, por ejemplo, no sé, el autoensamble, a lo mejor ya de una vesícula o de un sistema que se autoorganiza, pues puedo aún más reducir el detalle. No necesito el detalle cuántico, por ejemplo, pues para explicar ese sistema en ese nivel. Y todo esto es gracias a que en cada nivel de complejidad emergen propiedades que le dan cierta identidad a ese sistema y que entonces yo puedo evitar o no tengo por qué considerar la información en niveles de complejidad anteriores. Esta tabla de aquí, bueno, este gráfico de aquí es bastante famoso porque es con el cual se presenta, por ejemplo, a los métodos computacionales como las dinámicas moleculares, como los métodos, por ejemplo, que me permiten acceder a un nivel de resolución en tiempo y en longitud mayores. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estudiar al detalle atómico, por ejemplo, y en tiempos extremadamente pequeños, un sistema macromolecular. Entonces, básicamente esto lo que me dice es, tienes diferentes, o bueno, los científicos de proteínas tenemos una gran cantidad de herramientas, digamos, pero todas tienen ciertos límites, tienen un rango tanto de longitud como en tiempo en el que pueden resolver y pueden explicar un problema particular. La dinámica molecular, con las consideraciones que ya se han mencionado anteriormente, pues ese sería este cuadrado moradito, ¿no? Que como ven, pues se sobrelapa bastante con los métodos experimentales. Eso es bueno porque eso ha permitido, digamos, calibrar algunos de los algoritmos. Por ejemplo, los campos de fuerza generalmente tienen su validación en métodos experimentales. Hay otros tipos de experimentos más experimentales, por ejemplo, que resuelven en rangos, por ejemplo, de tiempo a los que no podríamos llegar por dinámica molecular.
como por ejemplo si queremos ver ensamble de proteínas o queremos ver transiciones moleculares, usamos métodos fluororimétricos, o podríamos hacer interacción física o interactuar físicamente con moléculas aisladas. También tenemos herramientas que no resuelven en tiempo, por ejemplo, las que tienen que ver con lo estructural, ¿no? La cristalografía de rayos X o la crioelectromicroscopía o la espectrometría de masas. Entonces, tenemos, digamos, una serie de herramientas que permiten resolver en tiempo y en espacio, y a cada una, o en cada una de estas herramientas, yo puedo resolver algunas propiedades o puedo estudiar en su nivel de complejidad algunas partes de los sistemas biológicos, que es lo que viene de este lado. Por ejemplo, puedo estudiar átomos, puedo estudiar el ensamble de hélices, de estructuras secundarias, o el plegamiento de proteínas, que, pues como sabrán, pues es un problema vigente, no entendemos todavía bien, por ejemplo, cómo a partir de una secuencia, pues podemos llegar a proteínas o a estructuras plegadas. Por aquí el ensamble, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de cápsides virales, cuando ya estamos hablando de complejos macromoleculares, cómo es que ocurre, organelos y células. Y de este lado, pues sabemos que hay procesos, digamos, que ocurren en ciertos rangos, ¿no? Por ejemplo, la transferencia de protones, cambios conformacionales en los rotámeros de las proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, pues este diagrama me parece bastante interesante porque justo representa esta batería de herramientas con las que contamos. El detalle es que cuando estamos hablando de sistemas complejos, vamos a tener que emergen algunas propiedades sobre este eje que no podré predecir totalmente si yo estoy estudiando con herramientas que me permiten estudiar a un nivel diferente de complejidad. En otras palabras, si yo, por ejemplo, estoy haciendo dinámica molecular de una proteína globular, pocas veces podría hacer extrapolaciones a niveles más generales. No quiere decir que no se hagan, no quiere decir que no se pueda, solamente quiero decir que hay que tener en cuenta cuál es el rango de resolución en el cual está operando mi instrumento. Por otro lado, en cuestión de tiempo, el autoensamble, pues también empiezan a emerger propiedades mientras yo empiezo a simular un sistema en rangos de tiempo mayores. Entonces, por ejemplo, hace poco, justo con lo del SARS-CoV-2, alguien hizo un tuit de broma que decía, levanten la mano quien no está trabajando con proteínas del SARS-CoV-2. Y pues todo el mundo estaba trabajando con eso, ¿no? Entonces, tanto así que habían simulado o habían modelado el virus completo, átomo por átomo, el virus completo, y lo habían simulado, ¿no? Entonces, está muy padre y todo, pero el tiempo de simulación era irrelevante. Entonces, ahí se ve otra vez el trade-off. O tienes resolución para simular todo el sistema, pero en poco tiempo, o tienes que simplificar la información del sistema para que puedas resolver en escalas de tiempo mayores. Ese es básicamente el trade-off de este esquema. Okay. Y bueno, quería nada más ponerles algunos ejemplos. De hecho, son un tipo de errores propios. Son artículos en los que hemos participado. Que básicamente lo que nos dicen es eso, que no podemos siempre o en todos los escenarios hacer extrapolaciones cuando estamos estudiando en un nivel de complejidad y queremos hacer extrapolaciones a otro. Por ejemplo, este trabajo de aquí es un trabajo de interactómica en el cual se estudiaba el efecto en la función de una proteína en presencia de otras. Para nosotros era claro, por ejemplo, cuáles eran las consecuencias de que una proteína estuviera en presencia de otra, porque se ve en cambios evidentes en la actividad. Pero lo que ocurrió en este artículo en particular es que ellos dijeron, bueno, si existe este efecto, debe haber una interacción física. Yo no estoy trabajando para estudiar esa interacción física, solamente estoy describiendo el efecto. Pero es muy probable, porque eso también pasa, que los journals les pidan también una explicación mecanística, a lo mejor a un efecto o a un evento que están observando.
Mientras más personas puedan colaborar de diferentes áreas o que estudien diferentes herramientas, se entiende que el problema está mejor representado. Y bueno, aquí lo que hicieron fue docking molecular, en el que pues ponían a una proteína con la otra, sabiendo previamente que tenía algún efecto inhibitorio, una proteína, por ejemplo, en este caso la proteína verde, pues se hacía este tipo de docking molecular. Entonces estaba muy bien, trataban de explicar mecanísticamente por qué pasaba este efecto, pero pues resulta que se metieron con la proteína con la que mi tutor de maestría en ese momento ya llevaba 30 años trabajando, que es esta que se llama NACB, que es justamente la glucosaminasa y fosfatodesaminasa. Y estamos seguros de que esta interacción es imposible. No me voy a meter a detalle, pero estamos seguros de eso porque tenemos al menos 10 estructuras cristalográficas que nos dicen que esto no podría pasar. Pero bueno, es un error que podría ocurrir. Si yo estoy estudiando algo a nivel fenomenológico, pues difícilmente podría hacer inferencias mecanísticas. Y aquí también nos pasó, este sí es un artículo nuestro en el que pues estábamos haciendo la caracterización de la actividad de una enzima e identificamos cuáles eran las concentraciones de los metabolitos intracelulares, que es esto que está en gris. Y dijimos, claro, pues es relevante entonces que esta enzima se inhiba o se active. Y después se nos hizo fácil decir, eso debe tener algún efecto en la velocidad de crecimiento, en los tiempos de duplicación de la bacteria. Hicimos los experimentos y no tenía ningún efecto. Entonces, ¿por qué no tenía ningún efecto? Pues no tenía por qué. O sea, esto sí es fisiológico, pero al final es lo que le está pasando a una enzima. A una enzima de cientos de enzimas, al menos 10 que forman la vía metabólica en la que participa. Entonces, no es tan fácil hacer extrapolaciones por esto de la complejidad, porque a cada nivel de complejidad van emergiendo propiedades que yo no estoy considerando en mi estudio. Y un ejemplo que seguramente también todo el mundo conoce aquí, porque también viene en los libros de bioquímica, es la paradoja de Levinthal. Es el ejemplo de que las interacciones entre los elementos de este sistema no explican el comportamiento colectivo. Básicamente, para quienes no lo conocen, la paradoja de Levinthal lo que nos dice es, si tienes una proteína de 100 residuos y entre residuos, residuo 1 interactúa de 10 formas o en 10 conformaciones con respecto al residuo 2 y el residuo 2 de 10 conformaciones con respecto al residuo 3, entonces tendrás 10 a las 100 posibles conformaciones para esa proteína. Levinthal lo que hizo fue un cálculo de cuánto tiempo le llevaría a una proteína explorar todas esas conformaciones y le salió este dato, 10 a las 77 años, algo que evidentemente era irrelevante en términos fisiológicos, ¿no? Y era justamente una demostración de que no se exploraba todo el paisaje conformacional. Debía haber algo que restringiera, digamos, esa exploración. Entonces se propuso el embudo de plegamiento, que también ya Marlet por aquí, bueno, en una diapositiva puso, en donde tienes un sistema con su máxima entropía, es decir, con todas las conformaciones posibles que podría explorar, pero no es que explore todas, sino que se van restringiendo ese espacio a explorar. Con las primeras interacciones físicas que hay entre los elementos del sistema, se restringen muchas más. La idea es que eso tiene una forma de embudo en el cual disminuye la entropía, aumentando algo llamado la información conformacional. Y de eso, bueno, eso es algo que quiero remarcar. ¿Qué sería la información conformacional? Sería la información que es conferida por la interacción interna entre los aminoácidos. Por ejemplo, si aminoácido 1 con 50 forma un puente salino, eso está restringiendo a todas las conformaciones de todos los aminoácidos alrededor. Y esa nueva interacción me está dando información y eso está permitiendo que reduzca la entropía. ¿Eso se puede cuantificar? ¿O ha habido gente que diga, bueno, ¿cómo mides la información? ¿O cuáles serían las unidades? ¿O de qué manera interpretas esa información conformacional? Pues yo la verdad no estoy tanto en el área. Yo estaba nada más trabajando con la parte de la biología estructural. Hice cristalografía,
Pero me llamaba mucho la atención ver si alguien había encontrado alguna manera, por ejemplo, de cuantificar o de tener descriptores que me permitieran hablar de esta información conformacional. Y no era el objetivo de este artículo, pero lo rescato porque hicieron un aporte importante en ese sentido, el doctor León Martínez Castilla y el doctor Rogelio Rodríguez Otres, a quien probablemente conozcan porque también son de los pocos proteinólogos del país, en el que ellos dicen que encontraron un método para calificar modelos por homología. Pero ese método para calificar modelos por homología, en realidad estaba encontrando o tenía de fondo un descriptor de esta información conformacional. Entonces lo que hacía el doctor era, bueno, pues tú tienes un modelo, quieres calificar si tu modelo es adecuado, obviamente pues la evaluación o la validación estereoquímica es súper útil, lo que comentaba Marlet, por ejemplo, del gráfico de Ramachandran, etcétera. Pero lo que él hacía era rasurar las cadenas laterales. Entonces tenía un modelo, le quitaba todas las cadenas laterales y con eso estaba perdiendo toda la información de la estructura primaria. Es decir, no me importaba cuál fuera la secuencia de esa proteína, porque yo he quitado todas las cadenas laterales, solamente conozco la posición relativa de los carbonos alfa entre ellos. Básicamente eso era lo que él hizo. Entonces, de alguna manera, en los carbonos alfa que me quedaban, debía de estar esa información conformacional. ¿Cómo la extrajo o de qué manera eso era funcional? Después dijo, bueno, pues voy a buscar poner secuencias random, o sea, secuencias aleatorias que no necesariamente tengan algún representante en la naturaleza, y voy a calificar bien aquellas secuencias que sean compatibles con estas restricciones conformacionales. Entonces, encontró que había secuencias artificiales. Artificiales quiere decir no se parecen a nada en la naturaleza, pero cumplían con los criterios estructurales de esta proteína. Entonces, quiere decir que, bueno, después de eso, con esa información sacó un modelo de Markov oculto, que justo es este protocolo que se llama Hammer. Y el modelo de Markov oculto entonces contenía de alguna manera la información conformacional y podía ajustarse a secuencias que no existieran en la naturaleza. Eso era muy interesante, porque quería decir que hay secuencias que si uno hace un blast quiere decir, toma la secuencia y lo compara contra todas las bases de datos, pues no da nada, porque es artificial totalmente. Pero de alguna manera estaba cumpliendo con este criterio de la información conformacional, con estas restricciones estructurales de este modelo. Entonces había una manera, digamos, de aislar esa información. Posteriormente se usó para hacer ingeniería de proteínas y ahorita les voy a comentar, pero estaba interesante, quiere decir, esa información pues se puede cuantificar, esa información se puede extraer de la proteína y es algo que a lo mejor no hemos explorado bastante, porque si alguien piensa en bioinformática, inmediatamente piensan en análisis de secuencias, ¿no? Pero nadie dice, por ejemplo, hasta ahorita no tenemos muchas herramientas para estudiar esta parte, la parte de las restricciones estructurales. Entonces, de alguna manera, en este mismo gráfico, debería de haber por ahí, no sé si como un eje adicional, porque no sé si esto pueda cuantificarse, pero debería de estar presente esa información. Bueno, y aquí les pongo otro ejemplo, uno de los que para mí son los más interesantes, justo de aquí viene mi proyecto de doctorado, en el que todo mundo, bueno, no sé si todo mundo, pero seguro muchos de ustedes conocen al demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell básicamente era un experimento mental que lo que nos decía es que si ustedes tenían dos compartimentos separados por una barrera y en él tenían partículas de diferentes colores, en este caso, o de diferentes temperaturas, la analogía funciona igual. En este caso, imaginen que tienen estas esferitas de dos colores. Si esta compuerta estuviera abierta en el equilibrio, es decir, en un tiempo suficientemente largo, ese reparto de esferitas sería homogéneo. Habría igual de esferitas negras y blancas de este lado e igual de esferitas negras y blancas del otro. Pero ¿qué pasaría si hubiera un demonio que tuviera la capacidad de abrir esta compuerta? Ojo, no estaría perdón, no estaría empujando a las esferitas de un lado y del otro, simplemente
estaría abriendo la compuerta en el momento exacto, por ejemplo, en el que una esferita negra quiera pasar al compartimento derecho y en el momento exacto en el que una esferita blanca quiera pasar al lado izquierdo. Lo único que haría es eso, sería analizar el color de la esferita, calcular su trayectoria y abrir la compuerta en ese momento. En un tiempo relativamente largo lograría separar las esferas blancas de un lado y las esferas negras del otro. Es decir, reduciría la entropía de ese sistema sin invertir energía, porque en principio pues esta era una puerta que no tenía fricción y bueno, en principio lo único que estaba haciendo este demonio para disminuir la entropía era calcular las trayectorias de las esferas. Entonces, solamente, digamos, computando información, analizando la información de esas trayectorias y de los colores de las esferas, él podía reducir la entropía. Era un experimento interesante, pero era un experimento mental. Ahora, de este lado tenemos una vía metabólica, como muchas que conocemos. Esta en particular es la vía metabólica del catabolismo de aminoazúcares. Y pues resulta que hay un punto en particular de esa vía metabólica que conecta con la glucólisis. Y es justo la glucosamina 6-fosfato desaminasa. Es la enzima que convierte a la glucosamina 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Este paso que conecta una vía metabólica con otro es la enzima glucosamina 6-fosfato desaminasa. Y resulta que es una enzima alostérica. ¿Qué quiere decir eso? Es una enzima que es capaz de censar las concentraciones de otros metabolitos en la célula. En este caso particular, esta proteína lo que hace es que se activa con este compuesto que está aquí arriba. Es decir, si su sustrato es la glucosamina 6-fosfato, resulta que su activador alostérico es la N-acetilglucosamina 6-fosfato. Es un compuesto diferente, pero relacionado metabólicamente. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo esta enzima, análogo al demonio de Maxwell, es censar información del medio, en este caso de la concentración de un precursor de la vía metabólica, para decidir si abrir esta compuerta que conecta el metabolismo de aminoazúcares con la glucólisis. O sea, básicamente es un demonio de Maxwell, que lo único que está haciendo es, sin invertir ATP, sin invertir energía, digamos, está activando o cerrando, abriendo o cerrando la compuerta que conecta estas dos vías metabólicas. ¿Ok? Entonces, no, bueno, hubo ya personas que lo dijeron, por ejemplo, Wiener dijo algo así como, ciertamente puede ocurrir que las enzimas sean demonios metaestables de Maxwell, disminuyendo la entropía, quizá no por la separación entre partículas rápidas y lentas, sino por algún otro procedimiento equivalente. Entonces aquí otra vez toma importancia la información, en este caso en particular, la información del contexto, que permite a un elemento del sistema decidir o tomar una decisión de si se activa o no. Bueno, no es que tome la decisión, simplemente está físicamente implícita eso. Y bueno, les presento uno de los modelos de activación e inhibición alostérica más comunes, que es el modelo de Monod, Weyman y Changeux. Entonces, básicamente lo que nos decía este modelo es que, pues, una enzima podía activarse o podía inhibirse en presencia de compuestos que fueran distintos a su sustrato. Por lo tanto, deberían de tener, además del sitio activo en donde se lleva a cabo la catálisis, deberían de tener otro sitio de unión en algún otro lado de la molécula que le dé la información para saber si se va a activar o inhibir. El modelo de Monod, Weyman y Changeux, lo que decía es que hay dos estados, o sea, la enzima transita entre dos conformaciones que en esta ecuación se ven como variables discretas, es decir, no había ningún estado intermedio entre la conformación de baja afinidad por el sustrato, por ejemplo, y la conformación de alta afinidad por el sustrato. Es decir, o la enzima está totalmente en azul o totalmente en verde, pero no había un estado intermedio. Lo que sí que hay es un desplazamiento de los equilibrios en presencia de sus efectores, por ejemplo, del sustrato o, por ejemplo, del activador. Si yo aumento la concentración del sustrato, desplazo el equilibrio de la población que está en baja afinidad a la población que está en alta afinidad. Y lo mismo si tengo un activador. Este modelo fue súper popular, de hecho todavía es el modelo más vigente, más citado y sigue totalmente vigente.
cuando yo llegué al laboratorio a mí me dijeron, no, pues este modelo es el más parsimonioso, si lo ven, pues solamente tienes 2 estados, y estos 2 estados, la única diferencia que tienen es la afinidad por el sustrato. Y yo dije, bueno, pues sí es parsimonioso, pero estamos asumiendo que todas las enzimas alostéricas, independientemente de cuál sea su estructura, tienen el mismo mecanismo. Eso no me parecía parsimonioso, o sea, quería decir que era un caso extraordinario de convergencia en el que todas las estructuras diferentes, o un montón de estructuras diferentes, convergían en la misma función. Bueno, otra propiedad asociada a esta, digamos, regulación es la cooperatividad, pero de la cooperatividad pues tenemos muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, es el plegamiento de la proteína. He mencionado que las interacciones que se hacen entre los aminoácidos en los primeros pasos del plegamiento, pues medían otras interacciones y entonces el plegamiento ocurre de manera cooperativa. Asimismo, pues también ahorita mencionaba que las proteínas alostéricas, pues de alguna manera se comunican las subunidades para promover la interacción o el binding de una subunidad con respecto a la otra. Y hay otros procesos cooperativos en la naturaleza, por ejemplo, el ensamble de complejos macromoleculares. De hecho, apareció toda una rama que ahora le llaman la química supramolecular, que básicamente es pues ese estudio de la autoorganización de los sistemas biológicos. Bueno, y la cooperatividad, es decir, qué tanto este fenómeno cooperativo se podía medir. Es cuantificable y se mide con un coeficiente, el llamado coeficiente de Hill. Y esto no es más que una simulación que tiene diferentes coeficientes de Hill y me dice que mientras mayor sea ese coeficiente, entonces mayor es la respuesta de activación, en este caso. Este coeficiente, pensando otra vez en proteínas alostéricas, debería de estar limitado físicamente por el número de elementos que están interactuando. En este caso, esta enzima, la glucosamina 6-fosfato desaminasa de coli, es un hexámero. Entonces quiere decir que tengo 6 elementos interactuando entre ellos. Por lo tanto, y bueno, después se hicieron las correlaciones por ley de acción de masas, el coeficiente de Hill se demostró que debía ser igual al número de subunidades o menor. En otras palabras, para un hexámero, el coeficiente de Hill tenía que ser 6 o menos de 6. No había problema porque en este caso era 3. Pero encontramos después una enzima que también es una análoga, digamos, de la desaminasa de coli, pero en otra especie de bacterias que se llama Shigella denitrificans, que tenía un comportamiento extremadamente similar. Sin embargo, tenía una estructura diferente. El problema fue que el coeficiente de Hill para esta enzima, que era un dímero, era de 2.5. Quiere decir que estaba violando de alguna manera ese principio general que acabo de mencionar. El coeficiente de Hill debería de ser siempre el número de subunidades o menor. Si es un dímero, debía de ser menor a 2, pero en este caso era 2.5. Y eso nos llevó a proponer que existía o debía de existir un mecanismo diferente en este dímero para justificar esa respuesta cooperativa tan elevada. En su momento, hace muchos años, pues yo, por estudios de docking y dinámica molecular, propuse que el sustrato se podría unir en 4 sitios diferentes, a pesar de que fuera un dímero, y que el dogma nos dice que cada monómero debe tener un sitio activo. Entonces yo estaba proponiendo que cada monómero debía de tener 2 sitios activos. Eso es lo que estaba proponiendo. Y como seguramente muchos de ustedes reaccionaron, así reaccionaron mis revisores. Mi proyecto de doctorado básicamente fue la aventura de demostrar que efectivamente había 4 sitios de unión acoplados en un dímero. Y bueno, no les voy a presentar con gran detalle esto. Simplemente voy a hacer un breve resumen de lo que nos llevó 3 años de experimentos, que es la caracterización termodinámica de la unión experimental, de la unión de diferentes inhibidores y activadores alostéricos al dímero. Entonces yo demostré que el activador alostérico tenía un sitio de unión, uno por monómero, como era de esperarse,
Pero cuando usé un inhibidor competitivo, es decir, un análogo de transición de la reacción química de esta enzima, pues encontré que la estequiometría era de 4. Es decir, que potencialmente el sustrato también podría unirse a estos 4 sitios y que esos 4 sitios estaban acoplados y eso permitía justamente que la cooperatividad o la información que se transfería entre subunidades fuera mayor. Sin ahondar mucho, pues eso lo comprobamos con experimentos de cinética enzimática. Por aquí está el modelo cinético que propusimos, en el cual se explica eso, que es posible que aún siendo un dímero, haya 4 sitios de unión y que los 4 sitios de unión estén acoplados entre ellos, de manera que es relevante, digamos, la información que se transfiera entre estos sitios de unión y de alguna manera es relevante también la magnitud de esa cooperatividad que, como les mencioné, se mide con el coeficiente de Hill. Después de 3 años de trabajo, logramos obtener 4 estructuras cristalográficas, que, bueno, no voy a detallar, pero tenemos 4 estructuras cristalográficas, y encontramos que describimos un sitio de unión nuevo en la naturaleza. En este tipo de plegamientos, para este tipo de enzimas, nadie nunca había reportado este sitio de unión, entonces estamos reportando por primera vez un sitio de unión regulatorio en esta familia de enzimas. Y bueno, sin hacer el cuento largo, esto nos llevó 3 años de experimentos. Entonces, como pues a veces hasta uno siente injusto presentar en una sola diapositiva ese trabajo, pero bueno, es lo que ocurre experimentalmente hablando. Y todo esto, o la motivación de todo esto, tiene su origen en análisis computacional. Justamente por docking yo había propuesto que existía ese sitio y nadie me creyó, pero ahí están las 4 estructuras cristalográficas que lo describen. Entonces, funciona. En términos predictivos, funciona. Ahora, obviamente, si alguien me dice, oye, es exactamente el mismo sitio que encontraste, no es el mismo sitio. De hecho, partimos con un modelo que no era totalmente idéntico al de la estructura cristalográfica, pero nos ayudó a guiar por dónde, nos dio bastante guía de por dónde continuar los experimentos. Ya no puedo cambiarlo. Ahí está. Y bueno, otra cosa relevante, dejé de contar el tiempo, pero otra cosa relevante era que este sitio nuevo en la literatura también era nuevo en la evolución. Esto que estamos viendo aquí es la conservación de los aminoácidos de las familias, de las proteínas relacionadas con la mía. Y vemos, por ejemplo, que como es de esperarse, y también como lo dicen los libros de bioquímica, los sitios activos sean extremadamente conservados, mientras que pues sitios o posiciones distantes del sitio activo no lo sean. Este sitio de unión no estaba conservado. Fíjense que son poquitos los cambios que aparecieron para dar origen a este sitio. Es decir, era una novedad evolutiva. A mí, bueno, y en mi laboratorio en particular, hablamos bastante de evolución porque nos parece que es, al final, pues la interpretación última que podemos hacer de la biofísica. Y habíamos visto que evidentemente este sitio, con pocos aminoácidos que aparecieron de pronto, generó una alta afinidad y una regulación relativamente importante. No era, digamos, un efecto por poner mucho sustrato, no era algo de promiscuidad, era realmente un efecto regulatorio. Y bueno, traía muchas diapositivas que indagaran un poco en la parte de la biofísica evolutiva, pero nada más dejé esta, que es una frase que me parece bastante relevante, que es el doctor Eduardo Mizrahi, quien menciona que en una escala elemental los seres vivos están gobernados por la física de las macromoléculas, pero en su nivel de complejidad natural están gobernados por las leyes de los mecanismos adaptativos. Estas leyes solo son parcialmente conocidas. En otras palabras, a la célula no le importa si lo que tiene para resolver las presiones de selección es esta estructura o esta estructura, al final va a encontrar una manera de responder eficientemente al ambiente. Y ese flujo de información debe ser relevante. Y seguro estoy que estamos muy lejos de encontrar cómo cuantificar o cómo tener algún descriptor de ese flujo de información, pero de que es importante, es importante.
Otros ejemplos nada más. Dos proteínas que tengan sustratos relativamente parecidos y que además estas proteínas sean homólogas, de pronto pueden encontrar soluciones extremadamente distintas. Y es el ejemplo de justo la glucosaminasa y fosfatodesaminasa de coli y la fosfogluconolactonasa, cuyos sustratos se parecen un poco, pero la posición o la disposición en la cual se unen en los sitios activos es totalmente distinta. No importa, o sea, parece que siempre y cuando respondan a esa presión de selección, no importa que la solución que hayan encontrado se parezca a otras. Y es básicamente lo que quería mostrarles. Finalmente, este enfoque de tratar de encontrar información más allá, digamos, de los métodos que tenemos disponibles para ello, pues es relativamente importante. Aquí les presento cómo el enfoque, ese descriptor que les mencionaba ahorita de la información conformacional del artículo de Rogelio Rodríguez Otres, otro colega la utilizó para hacer ingeniería de proteínas. Si éramos capaces de tomar en un modelo de Markov oculto la información relevante de las restricciones estructurales de la proteína, entonces yo podría cambiar los aminoácidos y pretender cambiar la función de esa proteína. Este colega, Jesús Banda Vázquez, lo hizo. Usó exactamente el mismo protocolo, pero con un enfoque distinto, ingeniería de proteínas. Y es, bueno, no sé qué tan familiarizados estemos, pero en general la ingeniería de proteínas, sobre todo lo que tiene que ver con diseño de proteínas, no ha sido, o todavía no está, digamos, en su mejor momento. Ya no me voy a detener más, pero digamos, tenemos herramientas para estudiar la complejidad de las proteínas, tenemos herramientas para estudiar información conformacional, cómo se correlaciona con otras herramientas que ya tenemos como la bioinformática, es decir, la comparación de secuencias, o los descriptores biofísicos que ya tenemos, como la dinámica molecular, los cálculos de energía libre. Hay muchas maneras, bueno, se están generando maneras en las cuales se combinen, digamos, esas perspectivas para no estudiar a una proteína por sus partes, sino para estudiarla en complejo, es decir, en conjunto todos los sistemas y todas las propiedades que tiene. Entonces, básicamente ese es el objetivo. Ahorita estamos trabajando con análisis de acoplamiento estadístico, que justamente es correlacionar en matrices las frecuencias de cambio de cada una de las posiciones de los aminoácidos. Y, por ejemplo, con teoría de gráficos, que nos permite, con medidas de centralidad, identificar qué aminoácidos son más relevantes, por ejemplo, en la estabilidad de una estructura o que están mejor conectados a lo mejor con una estructura o con otra. Esto nos ha ayudado bastante en el asunto de la conexión, por ejemplo, entre sitios alostéricos, sitios de regulación. Y bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Entonces, como ven, no era una plática de mis resultados, estos son mis resultados, pero yo los quería poner en un contexto diferente. Cómo esos resultados pues, me permiten, o más bien cómo meterlos en un contexto de un sistema complejo me permite darle una interpretación adaptativa, algo que estamos midiendo físicamente al equilibrio, digamos. Y pues bueno, eso es todo. Puede ser. Pero la verdad ni vi si hay. Ah, sí, de aquí. Ah, fíjate que nada más hay comentarios. Por ejemplo, si en realidad no hay preguntas. Solo alguien dijo así como, ay, impresionante. Es que es muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo. Bueno. Mencionaban que, bueno, tú encontraste que la molécula se podía unir en 4 sitios, sí. Pero eso ya lo supiste ya muy bien hasta el cristal. Pero antes, ¿cómo tú prediciste que aunque al final experimentalmente no eran iguales, pero eran muy parecidos, ¿qué tomaste en cuenta para elegirlos? Por ejemplo, bueno, nosotros quisimos encontrar el sitio de unión de unos compuestos
y veíamos que una estructura de un compuesto no se unía, entonces nosotros decíamos, bueno, a lo mejor ese grupo funcional de esa molécula no funciona. Sintetizamos una serie que no tenía esa estructura y vimos que sí era importante para la actividad. Entonces nos estábamos equivocando en el hecho de predecir cómo la molécula se está uniendo a la proteína. Entonces, ¿qué considerar para no acercarse más a la realidad sin antes usarlo experimental? Si no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de sacar cristales o de usar otras técnicas computacionalmente, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos como a la realidad de predecir cómo un compuesto está interaccionando con una proteína, por ejemplo? O cuál es su sitio de unión, que es más probable que sea una. Sí, pues hay varias estrategias, por ejemplo, la que nosotros habíamos usado, bueno, no sé si me escuchan. Hay varias estrategias, la que nosotros habíamos usado en ese momento era hacer dinámica molecular del complejo. Primero hacer el docking, tener un complejo y luego partir de ahí para hacer una minimización de energía. Entonces, en la minimización, pues ya tienes un dato que puedes usar con más confiabilidad para comparar entre las posiciones. Obviamente es computacionalmente más pesado, pero eso nos funcionó. O sea, elegimos las mejores posiciones, después hicimos dinámica molecular de eso y vimos que a lo mejor algunas no eran tan relevantes porque en poco tiempo de la simulación el sustrato se iba o cambiaba de conformación y perdía la afinidad. Entonces usamos ese criterio, pero la verdad es que en su mayoría fue mucho criterio a ojo. O sea, era que el investigador, bueno, que era mi tutor, el doctor Mario Calcaño, entonces le daba vueltas a la estructura y decía, oh, o sea, no sé cuál era el algoritmo. Es un algoritmo. Bueno, es que por ejemplo lo que mencionas, nosotros habíamos hecho docking, entonces predecimos una cosa y de hecho lo metimos en una dinámica. Y en la dinámica era donde nos decía que ese grupo funcional que era una filoxi no estaba interactuando tanto o se salía. Entonces, pero la otra parte de la molécula sí se mantenía. Entonces, por eso nosotros pusimos, bueno, esta parte de la estructura no sirve, o sea, no tiene como mucha relevancia. Y al quitársela, nos dimos que sí, o sea, se perdió mucho la actividad. Luego intentamos otras cosas, hoy ya encontramos otra donde la proteína como que sí abraza el anfiloxi, como nosotros vimos que experimentalmente, pues sí tiene relevancia, dijimos, bueno, a lo mejor esta pose sí era más probable, porque allí sí la proteína, o sea, ese grupo funcional está actuando. Pero eso lo descubrimos hasta después del experimento, o sea, antes, pues nosotros a lo mejor nos hubiéramos quedado con la idea, bueno, esa estructura no tiene como tanta relevancia, o sea, por eso me creo que sí, o sea, como, o sea, por ejemplo, eso que dices a ojos, o sea, pero ¿qué considerar para Sí. Bueno, también lo combinamos con algo experimental, o sea, lo que hacíamos era mutagénesis dirigida. Habíamos elegido, con base en los mejores resultados, también algunas posiciones para mutar, y ya estudiabas la actividad de la mutante, y ya con eso podrías inferir cosas, pero así totalmente computacional, eso creo que puede funcionar, simplemente evaluar con métodos más robustos la energía del complejo.